Saludos. Titulamos este vídeo Comprensión final simple profunda 3. Tierra geocéntrica toroide número 3. En primer lugar tenemos que recordar que hacemos este vídeo en situación de confinamiento en el mes de abril del año 2020. Dedicamos estos vídeos iniciales a los compañeros terraplanistas porque comprendiendo las líneas de fuerza magnéticas pues podrán llegar, creemos nosotros, a comprender que la Tierra pues tiene que tener una estructura en volumen y en volumen de esferoides, aunque por supuesto debido al equilibrio en que nos coloca la fuente, pues lo percibimos siempre todo plano. En eso estamos de acuerdo con ellos, lo percibimos plano, pero percibimos parcialidades porque no podemos separarnos de esta Tierra que es un sistema cerrado. Pero para poder ver realmente, comprender los puntos que no encajan, como por ejemplo sería ¿qué existiría debajo de esta Tierra plana? Eso no puede contestar ningún terraplanista, pero aquí nosotros lo decimos fácilmente, pues ahí existiría, al igual que en la parte superior existe un polo positivo, pues estaría el polo negativo. Por tanto, tiene que ser una estructura en volumen, aunque parcialmente y experimentalmente siempre veamos el plano. Por eso decimos que tienen razón en que el agua en una porción parcial y en una visión de horizonte siempre será percibida como plana, como un plano, pero en la realidad sería una estructura que nosotros decimos bipolar en un esferoide cóncavo y otro convexo. Entonces, nosotros queremos también decir unas palabras en relación con la situación actual, la situación de confinamiento actual a nivel, que podemos decir, de perturbación mundial. Por supuesto, tenemos que decir que nos sorprende cómo algunos youtubers que son muy certeros y muy inteligentes, como interpretan de manera muy equivocada esta realidad, es decir, esta situación. Algunos incluso piensan que esto es una acción positiva. Esto es una acción positiva para llevarnos a un orden mejor. Entonces eso nos hace sonreír en cierto modo, nos hace sonreír como personas tan despiertas en algunos aspectos, en otros pues están tan errados. Esa es, por supuesto, nuestra opinión y nuestra investigación. Entonces, tenemos también que notar y querer hacer constar que en estos momentos de situación abrumadoramente, podemos decir, negativa para el ser humano, de privación de una libertad natural, no podemos decirlo de otra forma, pues estas fuerzas oscuras pues establecen siempre la polaridad de engaño, de tal manera que están fomentando en la actualidad, sobre todo, no en las comunicaciones oficiales, sino en las comunicaciones menos oficiales, para sobre todo buscadores, personas más despiertas, pues les dicen que existe dentro de este poder de control, pues que se ha desgajado en dos partes, y una parte quiere favorecer a la humanidad. Entonces, nosotros pues decimos, y nos sorprende cómo personas bien intencionadas pues creen esta cuestión. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que personas que saben perfectamente lo que es un lobo, que ese lobo va a cambiar y se va a convertir ahora en un corderito para defender a los corderos? Eso no entra en cabeza lógica, simple, podemos decir, de una mentalidad arborescente, natural, pero debido a la desesperanza humana, pues se agarran a eso, incluso se agarran a esa cuestión. Entonces nosotros con este aspecto tenemos que decir que afortunadamente algunos no caemos ni caen pues en esa trampa. Entonces, ¿cuál sería
el movimiento que nosotros percibimos y nuestro juicio. Nuestro juicio es que ya sabemos, y saben algunos, que existe un plan muy demoníaco que pretende llevar al ser humano a algo muy parecido a lo que se ve en la película Matrix. Que en la película Matrix pues se ve una serie de cápsulas y una serie de humanos que están encapsulados, y entonces a ellos se les va extrayendo la verdadera energía fuente, que es la suya, que sería, que como nos dicen, pues sería algo semejante a la energía de una pila. A eso es donde nos quieren y donde nos pretenden llevar a un sistema semejante al que se inició, que nosotros tenemos la suerte de conocer, una línea de control que viene desde la más remota antigüedad en Mongolia, China, que es Honshan. Bueno, pues ahí realmente, y por eso se ha producido esta incidencia, entre comillas, en esa zona, que nos está ahora mismo pues coartando la libertad, pues ahí se está volviendo, y a ese sistema se está volviendo, pero de esa manera acentuada como está planificada. Entonces nosotros decimos, y esto ya es una especulación o una suposición basada en nuestra experiencia y en nuestro conocimiento. Evidentemente es un engaño que una misma facción pues se haya dividido en dos, y ahora una parte pues esté, por ejemplo, eliminando a unos que son muy malos. Eso es totalmente una confusión inducida. Ahora bien, también hemos dicho nosotros, y tenemos pruebas personales simplemente en nuestra vida, y lo hemos compartido, que tenemos una certeza a un 70% al menos de que existe también una acción positiva dentro de toda la oscuridad global, que es la que domina evidentemente aquí, porque esta es la dimensión que nosotros decimos de Lucian, esta es su dimensión, pero existe también a un 70% pues una acción positiva. Entonces, ¿qué puede suceder? Y esto lo decimos para alentar algo la esperanza, porque a nadie nos gustará estar realmente en esa cámara de la película Matrix succionándonos pues esa energía de esa manera, mientras que nos proyectan hologramas que nosotros creamos que estamos, por ejemplo, en una playa bañándonos ahí tomando el sol, y es todo mentira, cuando la realidad es que es nuestro cuerpo físico real, que es el verdadero que tenemos, que es un templo de la fuente, pues está siendo succionado. A nadie nos gusta eso. Pues advertimos que puede haber pues esa acción positiva que nos lleve a evitar pues ese plan, esa acentuación concreta de ese plan, y entonces se termine en un plan, pero que no sea ese, sino que sea, podemos decir así, más dulcificado, de tal manera que personas verdaderas, humanas y despiertas, pues no sean llevados a ese plan que está previsto. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que esta intervención, que nosotros calificamos como positiva, pero es muy silenciosa, y realmente el ser humano no tiene que estar pendiente de ese tipo de ayuda. Debe de en sí mismo, pues como ya hemos dicho en otro vídeo, pues ser el responsable. Pero aún así nosotros tenemos que reconocer que creemos que existe realmente. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que se vayan produciendo a ese nivel interno de esas fuerzas de oscuridad, pues esta acción positiva minando ese plan, de tal manera que entonces realmente ese plan del policía bueno y del policía malo pues tenga que reajustarse, y entonces se reajustará evidentemente, porque a esta élite oscura no va a perder, ella va a intentar evidentemente permanecer realmente todo lo posible, y uno de ellos, de los elementos, que es Lucian, ese permanecerá, eso ya lo sabemos nosotros. Pero entonces, eso que es un engaño, pues les puede estar forzando a convertirlo en una parte de verdad, pero solamente una parte, realmente para ellos mismos subsistir, podemos decir. Y entonces se puede producir pues este plan que está previsto, totalmente negativo contra la humanidad, pues una dulcificación, podemos decir, que evite, porque ahí estaría la ayuda positiva, que evite llevarnos por lo menos a las personas que voluntariamente no nos someteremos, pues permitirnos no llegar a esa situación de encapsulamiento de la película Matrix. Eso es lo que nosotros
según nuestra experiencia, lo vemos muy posible. Lo vemos muy posible. Porque nosotros, en nuestra experiencia personal, particular, pues no tendríamos ya que estar aquí. Tendríamos ya que estar en otro plano, porque hemos visto realmente y hemos sentido los ataques de esta, vamos a llamarla así, de esta oscuridad. De esta oscuridad. Y no ha podido. Se han reunido circunstancias muy especiales, como que también nosotros pusimos circunstancias especiales que suelen suceder, y nosotros podemos seguir hablando aquí hasta en este momento, a este momento, y compartiendo. Entonces eso en relación con, podemos decir, con la aplicación de nuestro discernimiento a esta situación actual. En relación con el vídeo, que es de lo más significativo que estemos descubriendo y componiendo el puzzle, y de una manera fácil y de comprensivo y verdadero, según nuestra opinión. Entonces vamos a desarrollar este vídeo en unos 4 puntos más. Un punto sería recordar la síntesis de las líneas de fuerza magnéticas, que son las manos invisibles que nos crean y establecen toda esta realidad. Después, un punto segundo sería plantear una visión dinámica, porque esto de las líneas de fuerza simplemente sería una visión estática. Tú estás aquí y ves que existe una pulsión de repulsión que establece simplemente, incluso en un plano, pues norte, sur, este y oeste. Pero eso está estático y eso es fácil. Es fácil de asimilar y de ver, sobre todo con los experimentos que nosotros hemos planteado para que cualquier persona los realice, con imanes y con brújula. Pero viene una pregunta más completa. Bueno, y esos polos, que son los que, ese centro, ya sabemos que ese es imperceptible, pero esos polos que están creados y que lo condicionan todo, ¿cómo se han formado? Entonces esto sería profundización en una visión dinámica, es decir, en movimientos, porque serían movimientos como vamos a ir viendo. Y eso también en una serie anterior hemos hablado algo de eso. Entonces sería cómo se forman estos polos. Ese sería el punto segundo. Un punto tercero sería un nudo gordiano que queremos nosotros cortar o simplemente pues deshacer ese nudo, al igual que existía un nudo gordiano, que es si el hombre y la mujer son positivo y negativo y se atraen, entonces eso nos echa la visión nuestra de la repulsión, y eso ya nosotros en el vídeo anterior pues hemos roto ese nudo gordiano. Pues existe también otro nudo gordiano, que es el de la tecnología impuesta aquí y la electricidad y el circuito eléctrico, que ahí fluye se fluyen, las fuerzas van de polo a polo, de polo positivo a polo negativo, o de los electrones, podemos decir, del polo negativo de electrones al positivo, que sería el verdadero. Y entonces eso también es un nudo gordiano, porque está en contra de lo que nosotros decimos, que no es de polo a polo, sino que es de un centro a dos polos. Entonces eso, un nudo gordiano que nosotros también en este vídeo vamos a cortar para ver y seguir con la realidad de que es un centro, todo es parte de un centro y todo gira alrededor de un centro, que es el centro de la fuente original, o el tercer eje, como lo queramos llamar. Y finalmente nos atrevemos, que hemos estado esto postergándolo, porque comprendemos que puede hacer a muchas personas, sobre todo jóvenes, pues desilusionarse de nuestro canal, porque lo que vamos a decir nadie lo dice ni lo dirá, creemos, y es simplemente que toda tecnología pues es negativa para el ser humano. Toda la tecnología, incluso la que nos permite estar hablando aquí y comunicando, no se ha hecho para este afán de comunicar el bien, sino se ha hecho para el afán del control y del debilitamiento, porque facultades humanas pues han sido y están siendo cercenadas, que podrían ser facultades naturales de, por ejemplo, tener telepatía natural, y tener el equilibrio mucho más natural y más posesión. Entonces vamos a ir realizando este vídeo, que nosotros siempre tenemos el proyecto de hacerlos más cortos, porque comprendemos que a la persona le cuesta seguir con atención vídeos largos, pero realmente fracasamos porque nos salen, son tantos, y eso que intentamos dejar de lado muchas cuestiones, pero fracasamos porque vemos que puede llegar a media hora este vídeo, aunque vamos a intentar ir más rápido. Estos son los puntos que vamos a ir desarrollando.
Entonces, en relación, vamos a recordar las líneas de fuerza. Nosotros decimos que desde un centro pues se produce una repulsión hacia un polo positivo y a un polo negativo. Por tanto, este esquema sería falso. No sería la repulsión de dos polos y semejantes, sino este sería un polo positivo y el otro sería un polo negativo. Un eje central crea separando de sí. Y esto es la creación. La creación es que ella misma, la entidad divina, podemos decir, ella es la que se proyecta en todo el universo mediante la repulsión. Entonces, dos polos y todo lo existente, por tanto, es una tridualidad. Es decir, es un eje central y dos ejes polares. Y entonces, la brújula y los imanes, porque ya hemos visto en vídeos anteriores que nos permiten ver cómo es el punto más extremo, más denso, pues ahí nos permiten percibir el tercer eje actuando en los imanes. Y las brújulas, que las brújulas no es más que un imán que está con cierto movimiento, pues nos indican las líneas de fuerza magnética que crean y ordenan este cosmos toroide, o la Tierra, que es un cosmos realmente, y lo realiza todo mediante una repulsión, que es lo mismo que una creación polar, donde se crean dos polos desde un eje central. Y entonces estos dos polos, como vamos a ir viendo, pues los crea de modo simultáneo. Al hombre y a la mujer, que están en ambos polos, pues simultáneamente los va creando. No crea primero al hombre y después a la mujer. No, tienen que ser exactamente simultáneo, como nosotros en otros vídeos lo hemos expuesto. Y son perceptibles, los dos polos sí son perceptibles, pero lo que siempre es imperceptible es la fuente. ¿Y por qué? Porque la fuente es mucho más poderosa, y lo más poderoso es lo más sutil y no lo más denso. Lo más denso es movido por lo más sutil desde siempre. Y entonces nosotros remitimos, para entenderlo mejor, que nosotros hemos explicado este aspecto mediante la densidad, la densificación y la sutilización, podemos decir, o lo denso y lo sutil. Pues remitimos a este vídeo poniendo el título Secretos Secretorum 3, Origen, GSP, que significaría Geometría Simple Profunda 01. Entonces ahí encontrarán este vídeo. Nosotros lo hemos explicado mediante el aspecto de lo más denso y lo más sutil, o ese procedimiento de cómo se transforma de una totalidad dos polos, uno más denso y otro más sutil. Pero también se podría explicar mediante, en relación con un modelo, por ejemplo, del circuito eléctrico, pues, o de la electricidad, pues también se podría explicar como una diferencia de potencial, una diferencia potencial entre dos partes o dos polos, podemos decir en este caso. Se podría explicar de esa manera, pero nosotros hemos preferido, quizás, porque es quizás más perceptible, pues mediante este punto. Entonces ya verán en este punto que si estos serían puntos, si estuvieran, que en un principio estarían todos totalmente equilibrados, con la misma distancia, no como están aquí ya, aquí, porque esto ya es la explicación del vídeo. Entonces, esta fuerza de todos estos equilibrada en sí misma, que le hemos representado como la totalidad o la fuente, antes de manifestarse, pues se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Pues creando los puntos. Muchos de los puntos van a un centro y se hacen más densos, pero paralelamente y simultáneamente que lo vas haciendo más denso, pues otra parte, como estamos viendo aquí, pues tiene que ser mucho más sutil, que tiene menos puntos. Y entonces este es el primer punto y paso creativo. Entonces, de tal manera que existirá un eje central que es el más imperceptible y el más sutil, pero el más poderoso estaría, y después un polo más denso y otro que sería el azul, y otro mucho más sutil que sería el rojo o el rosa, que se aprecia aquí. Pero entonces el eje central estaría tanto en el centro de esas dos polaridades como por la superficie en amarillo. Entonces esto es una creación simultánea de esos dos polos, que son los polos magnéticos que vemos y ordenan toda esta realidad. ¿Y cómo se realizarían esta separación de densificación y de sutilización? Pues mediante movimientos, evidentemente, mediante movimientos que vamos a ir diciendo que son opuestos, y son movimientos circulares. Entonces, esto sería un donut, como están viendo aquí,
o un toroide. Entonces en el toroide, aquí lo vemos mejor, pues tiene una parte central y una parte exterior. Nosotros en el centro pues ponemos la fuente, pero en amarillo, pero también por el exterior, porque la fuente está por dentro y por fuera. Y entonces en este centro, si ven el donut como es, pues comprobarán, mírenlo, un donut real, y verán que por el centro, el espacio vacío que está forma esta forma toroidal. Efectivamente, y entonces aquí están girando en sentido electrógiro uno de los polos, el polo, podemos decir, norte, y en sentido levógiro, contrario, el polo sur. Y aquí lo estamos viendo mejor. Y lo seguiremos. Entonces, la parte interior y exterior del toroide universal es el centro creativo sutil imperceptible, es nuestra fuente que está muy cerca de nuestro corazón. Y entonces aquí lo vemos más claramente, esta visión desde este centro, pues en sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas del reloj. Polo que, si le queremos decir, en sentido eléctrico, positivo y negativo, o masculino y femenino, como queramos, pero los dos en equivalencia total, y aquí todavía no hay una parte superior ni una inferior, esto es una totalidad, lo que pasa es que tenemos que reflejarlo de alguna manera, sobre todo para hacerlo coherente con las brújulas y con los polos, los ejes polares y norte, sur, este y oeste. Entonces, hemos dicho que queremos vamos a quitarnos ahora, porque en lo anterior, si en lo anterior profundizan, y en el vídeo siguiente vamos a seguir profundizando, los terraplanistas verán que son el movimiento circular de tipo espiraloide, pues lo que crea en volumen son esferoides. Por tanto, tiene que ser una estructura tipo esferoide la del cosmos cóncavo convexo, y nunca puede ser un plano. Entonces, como decimos en el punto tercero, vamos a quitar el nudo gordiano del circuito eléctrico, porque nosotros decimos, claro, se establece así el flujo polar que viene de, aunque también le puedes dar la otra denominación y se le da por decimos así, porque se han puesto de acuerdo una mayoría, convencionalismo, que va del polo positivo al polo negativo, pero nos dicen también al mismo tiempo que realmente es del negativo el flujo de electrones. Va el flujo en esta diferencia de tensión, podemos decir, y aquí se enciende cuando tú conectas este circuito, pues entonces corre el flujo y entonces se enciende la bombilla. Y entonces si tú aquí tienes el interruptor, tú cortas el flujo, pues entonces se apaga la bombilla. En el momento que pulses otra vez, pues entonces lo reactivas y entonces sigue su paso los electrones y entonces se está produciendo ahí la bombilla y la descarga de esa energía. Y por eso, como es un flujo de positivo a negativo o viceversa, pues nos podrían decir, pues entonces lo que tú dices, que va desde un centro a los polos, es falso, porque yo estoy viendo aquí que va de polo a polo. Y nosotros decimos, este flujo eléctrico precisamente es contrario al natural, que el flujo natural es la repulsión entre los polos, es el contrario, porque entonces este circuito eléctrico pues altera o vampiriza la tensión natural de repulsión, separación, creación, y eso debilita al ser humano. Por eso hemos dicho que toda tecnología que tiene este fundamento eléctrico, pues realmente no está hecha para el bien, sino está hecha para el mal. Y tenemos que decir esto, aunque le siente mal a algunos amantes de toda la tecnología, porque estamos en tiempos finales que tienen que descubrirse pues lo que nosotros consideramos pues las verdades. Y entonces, para dar otra idea, que vean cómo realmente en la antigua Tartaria y toda la actualmente, y actualmente, aunque ha cambiado algo, la disposición mediante cables, pues cómo se produce pues este flujo, que para nosotros lo decimos que es un tipo de flujo vampirización, porque es antinatural. Entonces ya nosotros en un vídeo anterior recomendamos este canal o este vídeo poniendo el título ¿Cómo sacar electricidad de la atmósfera? Me electrocuto. Y entonces ahí dijimos que este personaje pues lanza un hilo de cobre, pues lo sube mediante un dron a unos 100 metros de altura, y entonces desde entonces en ese hilo pues se produce una proyección de energía eléctrica que entonces dice que le electrocuta porque le da la corriente.
Y entonces, nosotros aquí lo vemos, que entonces aquí podemos decir, sí, pues aquí está corriendo de polo positivo, porque este sería en este esquema de la Tierra, uno de los esquemas de la Tierra toroide o la Tierra cóncava toroide, pues este sería un polo que sería el cielo y el suelo pues sería el otro polo. Y entonces aquí levantando ese hilo de cobre pues llega a una determinada altura de tal manera que en esta altura se proyecta la electricidad y va abajo, es decir, existe un flujo de más a menos. Pero decimos nosotros, pues precisamente ese es el antinatural, porque el flujo natural es desde un centro separar estos dos polos por repulsión. Él está actuando y toda la tecnología moderna, toda la tecnología de siempre de la oscuridad que está hecha para el control, pues lo que hace es vampirizar mediante este procedimiento que en muchos edificios de la antigua Tartaria pues tenían todos mediante distintos procedimientos. Nosotros estamos poniendo aquí el más sencillo, que se capta del éter, se nos dicen lo capta del éter la electricidad. Bueno, pues este sería la forma que se estuvo haciendo y que actualmente se sigue haciendo también en determinados puntos o también mediante cables, podemos decir. Es decir, una cosa es Tesla y después lo contrario a Tesla, pero los dos y ambos pues lo que están haciendo es perturbando este flujo natural. Entonces, nosotros decimos que es negativo porque perjudica la bioelectricidad del ser humano, porque todo está relacionado realmente. Y esto lo vamos a explicar algo mejor quizás en un vídeo siguiente. Entonces, vamos a terminar diciendo unas cuantas implicaciones de este vídeo y de estas líneas de fuerza magnética. Punto 1. Nosotros decimos que todo se curva en esferoides, porque han visto que si es un movimiento circular y un movimiento circular en volumen, lo que trazan son esferoides. Es decir, todo se curva, por eso de que la Tierra es plana de un modo experimental, porque estamos en un plano de equilibrio, pero no es, como totalidad no es plana, sino es tipo esferoide. Todo se curva en esferoides y desde un centro y alrededor de dicho centro, y esto es muy fácil de entender, todo gira alrededor de la fuente creativa, eso es muy evidente. Punto 2. Toda realidad polar, porque toda la realidad manifestada tiene que ser polar, pues ¿qué precisará? Pues pares de esferoides, porque tienen, pues que desde el primero que hemos visto es un par de fuerzas, pues tienen que ser pares de esferoides, y eso sería lo que nosotros, cuando en nuestra teoría sería un esferoide cóncavo y otro esferoide convexo. Punto 3, que el orden natural pues establece una tensión equilibrante, que es la que hemos visto, que de repulsión, y te crea el cielo y te crea el suelo, que no es positivo alterar mediante procedimientos artificiales, porque se altera, como acabamos de decir, se altera el campo bioeléctrico humano. Esto sabemos que está en contra de todo lo establecido. Punto número 4, que el humano está en el centro de equilibrio de esta dimensión y es, o debería ser, decimos debería ser porque una inmensa mayoría pues está desequilibrada y entonces no cumple su función de equilibrio. Debería ser el equilibrante de esta realidad. En cambio, la oscuridad y todos los servidores de esta oscuridad pues están en la parte exterior infradimensional, están parasitando al ser humano realmente y se presentan como superiores porque tienen tecnología y tienen estos dioses que se presentan con todo tipo de influencias positivas y negativas para confundir. Entonces vamos a decir una opinión nuestra totalmente subjetiva, de cuál, porque algunas personas llegados a este punto se preguntan ¿por qué existe la creación? Sobre todo si están muy angustiados y muy atacados por estos parásitos exteriores oscuros. ¿Por qué existirá esta creación aquí? Pues entonces nosotros vamos a decir nuestra opinión, simplemente una opinión. Primeramente, existe por amor. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque nosotros comprobamos, y nuestra experiencia aquí, incluso física, con los imanes y con las fuerzas, que en realidad una totalidad pues se ha desgajado de sí misma ha proyectado primeramente dos polos. Y entonces, esos dos polos desgajados de sí mismo, pues ha continuado hasta 6 pasos más. ¿Y 6 pasos más para qué? Pues para crear a un ser humano con conciencia, que nosotros quizás vayamos viendo esos pasos. Y entonces,
eso para nosotros nos hace intuir que es simplemente por amor, no tendría necesidad, una totalidad de llevar y crear, porque ella existe en sí misma y para sí misma, podemos decir. Y entonces, ¿y qué sería también con ese motivo creador? Pues sería que se consigue una replicación de la conciencia total, que es de la fuente, pues ella con la creación lo que consigue es replicarse a sí misma en otra conciencia, pero claro, ya no es tan total mientras que estamos aquí en este plano, sería en otra conciencia parcial, que sería el ser humano. Nosotros somos seres conscientes y nuestro pensamiento innato está capacitado para conocer esta realidad. Y entonces esto sería así así pensamos nosotros y creemos, como un juego amoroso antisoledad. Es decir, porque la fuente también, porque esto también lo siente el ser humano, pues si está totalmente solo, si está pleno, pero también tiene que ser algo como una soledad, podemos decir, que también siente el ser humano, porque nosotros somos muy semejantes. Entonces la fuente tiene que tener una semejanza. Entonces, para romper esa soledad, pues es la que la fuente establece de sí misma esta separación. Y esta separación que después llevará, y es el objetivo, pues llevará a una reunificación. Y entonces, después de esa separación, esa reunificación será podemos decir una gran, no existen palabras para definirlo, será un éxtasis de amor entre la creación, entre el creador y su creación, esa reunificación. Nosotros se nos ocurre, y lo decimos aquí, terminamos con esta explicación, que nos gustaría compartir este pensamiento con algo que nos sucedió y nosotros recordamos de nuestra niñez, desde antes de tener unos 7 años. Calculamos que podríamos tener 5 o 6 años, creemos. Entonces, en esa época, nosotros recibimos, como muchos niños de la posguerra, en esa situación de reconstrucción, pues unos regalos de reyes. Y recuerdo yo que me regalaron, que en los reyes, pues me trajeron lo que se llamaban los reyes magos, que realmente son magos del engaño total, por supuesto. Pues nos regalaron una pistola que estaba hecha, en aquel entonces recordamos, como de latón, como 2 partes de latón que se unían y formaban la pistola, y tenía incluso pues un color, recordamos, de color rosado. Entonces nosotros nos gustó muchísimo esa pistola y sentimos una gran alegría al descubrirla. Y entonces nosotros recordamos algo que hicimos. Entonces hicimos algo a esa edad y nos ha quedado la conciencia. Dijimos para nosotros mismos: qué alegría tan grande he recibido yo al tener esta pistola. Me gustaría volver a recibirla. Y entonces nosotros nos emocionamos al recordar eso. Notamos que nuestra voz incluso se cambia, ¿no? Pues se nos ocurrió lo siguiente. Dijimos, voy a poner esta pistola oculta en un lugar que ya me voy a olvidar de ella. Y entonces buscamos un baúl de los antiguos baúles de nuestra madre o nuestro padre, y entonces cogimos la pistola y la metimos en la parte más honda. Y dijimos, ahora me olvido de ella totalmente. Y entonces, en un futuro, sin darme cuenta o cuando sea, pues seguramente volveré aquí por una circunstancia que yo desconozca, abriré el baúl, y entonces volveré a ver la pistola y volveré a tener esta gran alegría. Entonces, esto lo decimos porque esto puede ser también lo que hemos dicho, de esta reunificación de la fuente creativa con su creación, que sería el humano. Pero tenemos un gran peligro, el peligro de la parte exterior que tuvo que permitirla la fuente por el libre albedrío, que son los parásitos que están y nos tienen ahora, podemos decir así, en esta situación actual. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.